Estas son las últimas noticias de Colombia TV. Jorge Eliezer Gaitán, su legado al cumplirse 76 años de su muerte. Este martes 9 de abril de 2024 se cumple un año más de la muerte del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, el líder que con el paso del tiempo no solo se extraña, sino es referente del ejercicio político en momento en que la actividad está permeada con protagonistas carentes de conocimiento, trayectoria, legitimidad y honestidad. Jorge Eliezer Gaitán Ayala nació en Bogotá el 23 de enero de 1903 y falleció en la misma ciudad el 9 de abril de 1948. Es una figura emblemática en la historia de Colombia, apodado el caudillo del pueblo o el caudillo liberal. Su educación jurídica se consolidó en la Universidad Nacional de Colombia, de donde se graduó con distinción. Su carrera académica fue notable, destacándose como rector de la Universidad Libre de 1936 a 1939, donde también impartió clases de Derecho Penal hasta su muerte. Un día antes de su trágico asesinato, el 8 de abril de 1948, presentó su última defensa judicial buscando la absolución del teniente conservador Jesús María Cortés, acusado del asesinato de Eudoro Galarza Osa, el primer periodista en ejercicio en Colombia. Gaitán, apasionado y elocuente, argumentó que el oficial había actuado en legítima defensa de su honor mancillado, logrando así la absolución de su cliente en un acto que marcaría su despedida como penalista. El fatídico día de su muerte, Gaitán se encontraba en el edificio Agustín Nieto, su lugar de trabajo, desde donde se dirigió al Hotel Continental para almorzar con amigos y luego sostener varias reuniones programadas. Entre las citas pendientes figuraban encuentros con el joven líder estudiantil cubano Fidel Castro y el político venezolano Rómulo Betancourt, evidenciando su influencia y alcance político en la región. Sin embargo, su destino se vio truncado por un hombre llamado Juan Roa Sierra, quien lo aguardaba a las afueras del edificio y la disparó mortalmente. Trasladado de urgencia a la clínica central, Gaitán falleció poco después, dejando tras de sí un vacío político y social que desencadenaría una serie de eventos que marcarían la historia de Colombia. El asesinato desató una ola de furia popular conocida como el Bogotazo, que se extendió por las calles de Bogotá y más allá, dejando un saldo devastador de edificaciones destruidas y vidas perdidas. La respuesta gubernamental fue implacable, desencadenando represión y violencia en un intento por contener la agitación social. El impacto del magnicidio de Gaitán trascendió las fronteras de la capital, extendiéndose a otras ciudades importantes como Zipaquirá y Barranca Bermeja, donde la situación se prolongó durante semanas, alimentada por la profunda conexión que Gaitán mantenía con sus seguidores. Tras su muerte, Colombia se sumergió en un periodo de violencia bipartidista conocido como la violencia, caracterizado por masacres y enfrentamiento entre conservadores y liberales. El asesinato de Gaitán se convirtió en un punto de inflexión en la historia del país, marcando el inicio de una etapa oscura y convulsa que dejaría una profunda huella en la sociedad colombiana durante los siguientes años. En el ámbito político, Gaitán se destacó como un líder carismático y principal figura del Partido Liberal Colombiano. Su influencia política alcanzó su punto máximo en la década de 1940, periodo durante el cual ocupó importantes cargos públicos, incluyendo la alcaldía de Bogotá en 1936 y ministerios clave como el de Educación en 1940 y el de Trabajo en 1944. Además, fue congresista en múltiples ocasiones y se postuló como candidato presidencial disidente en 1946 para luego convertirse en el líder unánime del liberalismo y candidato oficial a la presidencia para las elecciones de 1950. Gaitán también fue fundador de medios de comunicación alternativos como el periódico Jornada y se ganó la reputación de ser un orador poderoso y defensor de las causas populares, especialmente notorio por su participación en el debate sobre la masacre de las bananeras en 1928. Su trágico asesinato desencadenó el Bogotazo, un levantamiento popular en Bogotá que se extendió por todo el país, marcando el inicio de un periodo de violencia conocido como la violencia. Las teorías sobre su asesinato han evolucionado con el tiempo, abarcando desde la idea de un asesinato solitario hasta la posibilidad de una conspiración internacional. 70 años después de su muerte, en 2018, la Comisión de la Verdad de Colombia solicitó reabrir la investigación del caso, considerando el asesinato de Gaitán como un posible crimen de lesa humanidad en un esfuerzo por esclarecer las circunstancias que rodearon este
este evento trascendental en la historia colombiana. La vida de Jorge Eliezer Gaitán está marcada por un halo de misterio desde sus inicios, con discrepancias en las fechas de su nacimiento registradas el 26 y el 28 de enero de 1903. A pesar de la controversia, documentos oficiales como su pasaporte y diploma de la Real Universidad de Roma señalan el 26 de enero como la fecha correcta. Nacido en un contexto de incertidumbre geográfica con Bogotá y Manta, Cundinamarca, como posibles lugares de origen, Gaitán se crió en un ambiente de modestia y lucha, particularmente en el barrio Egipto de la capital colombiana. Desde temprana edad, Jorge enfrentó las adversidades económicas de su familia, movilizándose en un entorno social marcado por la pobreza y la solidaridad vecinal. Bajo la tutela de su madre, maestra de profesión, recibió sus primeras lecciones que forjaron el carácter resiliente y autodidacta que lo caracterizaría. Su formación académica, interrumpida por desafíos económicos y sociales, reflejó su tenacidad, culminando en una beca para el Colegio Simón Araujo, a pesar de las barreras financieras impuestas por su situación familiar. Gaitán no solo se distinguió en el ámbito académico, sino también en el político, emergiendo como una figura prominente del liberalismo juvenil. Su participación en la política se inició con el apoyo a Guillermo Valencia en 1918 y continuó con su oposición al presidente Marco Fidel Suárez, contribuyendo a su eventual renuncia en 1921. Esta faceta de su vida se entrelazó con su rechazo a una embajada en Roma, un gesto que subrayaba su compromiso con la causa nacional sobre oportunidades personales. Su trayectoria universitaria en la Universidad Nacional de Bogotá culminó con una tesis que marcó su identidad intelectual, declarándose socialista y delineando una visión política que, aunque inspirada en el socialismo, distaba de los postulados marxistas tradicionales. La fundación de la Sociedad Literaria Rubén Darío y el Centro Liberal Universitario fueron hitos que evidenciaron su liderazgo y su aspiración. Inició su viaje académico y político con estudios en la prestigiosa Real Universidad de Roma. Durante su estancia en Italia desde 1924 hasta 1927, no solo alcanzó logros académicos significativos como su tesis doctoral, el criterio positivo de la premeditación, que obtuvo la distinción magna cum laude, sino que también se sumergió en el ambiente político y cultural europeo. Su hermano Manuel José fue un pilar fundamental en este periodo, apoyándolo en sus empeños académicos y profesionales. La influencia de destacadas personalidades como Enrico Ferri marcó su pensamiento y oratoria, infundiéndole un estilo dinámico, apasionado, que más tarde caracterizaría su carrera. A su regreso a Colombia en 1928, Gaitán no tardó en dejar su huella en el ámbito legal y político. Su designación como congresista marcó el comienzo de una serie de acciones audaces y comprometidas con la justicia social. Se destacó particularmente por su defensa vehemente de los derechos de los trabajadores durante el infame episodio de la masacre de las bananeras en 1929, donde su papel en el debate de control en el Congreso puso en evidencia las injusticias sufridas por los obreros de la United Fruit Company. Este acto valiente y su firme posición en contra de las desigualdades le granjearon la admiración y el respeto de muchos, consagrándolo como el tribuno del pueblo. Su carrera política continuó en ascenso, siendo electo representante a la Cámara en 1929 y posteriormente presidente de la Cámara de Representantes en 1931. Paralelamente, Gaitán se desempeñó como catedrático de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Colombia, donde influenció a generaciones de estudiantes con sus ideales de justicia y equidad. Además, jugó un papel crucial en la diplomacia nacional, abordando temas tan delicados como la disputa limítrofe con Perú en 1933. Gaitán se erigió como portavoz de la clase media y de los marginados, utilizando su elocuencia para unir a los colombianos en torno a un ideal común. Su crítica al orden convivialista y su lucha contra la oligarquía que dominaba los espacios políticos del país mostraron su compromiso con un cambio social profundo, resonando con la aspiración de un país más inclusivo y justo. Después de una carrera inicial en el Partido Liberal, Gaitán se separó de esta agrupación en 1933 debido a las concesiones realizadas por el presidente Enrique Olaya Herrera a los conservadores y a la Unión de Fuerzas Colombianas UFC. Junto con el abogado Carlos Arango Vélez, fundó el movimiento político Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria UNIR y su periódico El Unirismo, donde abogó por una reforma agraria y defendió los intereses de los sectores más marginados de la sociedad. A pesar de su cercanía con los comunistas, Gaitán no adoptó sus postulados anticapitalistas. Tras el fracaso electoral de la UNIR en 1935, Gaitán regresó al Partido Liberal, donde continuó con su lucha por las reformas sociales y la defensa de los derechos humanos. En 1936 fue nombrado alcalde de Bogotá por el gobernador de Cundinamarca, Parmenio Cárdenas. Durante su breve mandato, Gaitán implementó una serie de reformas sociales y culturales
destinadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Promovió la municipalización de los servicios públicos, estableció comedores escolares y fomentó la actividad física a través de las jornadas deportivas. Además, Gaitán apoyó activamente la cultura en Bogotá, organizando conciertos gratuitos, creando bibliotecas móviles y promoviendo la lectura entre los jóvenes. Su iniciativa más destacada fue la creación de la Feria del Libro de Bogotá en 1936, que se convirtió en un evento anual de renombre internacional. Sin embargo, su gestión no estuvo exenta de controversias. Sus medidas para embellecer la ciudad, como obligar a los propietarios de inmuebles a pintar las fachadas de los edificios, generaron críticas y lo acusaron de adoptar prácticas autoritarias. También se enfrentó a oposición por su intento de regularizar el baño público y uniformar a ciertos grupos laborales. Finalmente, Gaitán fue destituido de su cargo como alcalde en febrero de 1937, después de enfrentarse a un paro de los lustrabotas y conductores de taxis. Que su destitución fue promovida por sectores conservadores y moderadores del liberalismo que veían en Gaitán una amenaza a sus intereses políticos. Continuó su carrera política, apoyando la candidatura presidencial de Darío Echandía en 1937. Sin embargo, su influencia política se vio eclipsada por el ascenso del periodista Eduardo Santos Montejo, quien obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales. Su nombramiento como ministro de Educación en 1940 por el presidente Santos marcó el inicio de una serie de reformas significativas en el sistema educativo colombiano. Durante su mandato implementó programas de alfabetización a nivel nacional, introdujo el calzado escolar gratuito y promovió iniciativas culturales como el cine educativo ambulante y el Salón Nacional de Artistas. Sin embargo, su camino político estuvo marcado por desafíos y controversias, a pesar de sus esfuerzos por impulsar reformas laborales y mejorar las condiciones de los trabajadores. Como ministro de Trabajo, Higiene y Prevención Social, en 1943 sus propuestas fueron vetadas por el Congreso en más de una ocasión. La división del Partido Liberal en las elecciones de 1946 lo llevó a enfrentarse a la facción oficialista del partido, liderada por Gabriel Turbay, con su propia candidatura respaldada por los sectores populares y de izquierda. A pesar de su popularidad y el apoyo de las masas, la victoria en las elecciones eludió a Gaitán, permitiendo la llegada al poder del conservador Mariano Ospina Pérez. La masacre de liberales a manos de conservadores en 1948 desató una ola de protestas lideradas por Gaitán, quien organizó marchas masivas en demandas de justicia y paz. Su influencia en la política colombiana fue tal que fue proclamado jefe único del Partido Liberal en octubre de 1947, tras la muerte de Eduardo Santos. Colombia conmemora este 9 de abril el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. El Ministerio de las Culturas, las Artes y las Saberes resaltan la importancia de la música como símbolo de esperanza durante las conmemoraciones. Colombia conmemora este 9 de abril el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, en la misma fecha en que fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán en 1948, un evento que transformó la historia del país y desencadenó el Bogotazo. Las actividades están enfocadas en el reconocimiento y apoyo a las más de 9 millones de personas afectadas por décadas de violencia, entre ellas la bipartidista entre los partidos liberal y conservador. La ley 1448 de 2011, que establece medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, y la unidad para las víctimas juegan un papel crucial en la implementación de estas acciones. En este día, la unidad liderará jornadas de indemnización en Villavicencio y se unirá a las campañas por las víctimas de 9 millones de historias para no repetir, marcadas por un acto simbólico con tambores para representar las historias de vida de las víctimas. Los eventos en la Plaza de Bolívar en Bogotá destacarán por la participación de aproximadamente 350 víctimas, quienes recibirán indemnizaciones administrativas y disfrutarán de prestaciones artísticas por parte del Grupo Palmeras, Violines Caucanos, Las Cuñas de Mitambo, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, el Coro Nacional de Colombia y el Coro Nacional de la Fundación Nacional Batuta. En un acto encabezado por los Ministerios de las Culturas, Artes y los Saberes y Educación, se hará un llamado a todos los colombianos a celebrar la vida y la esperanza a través de la música, con piezas que reflejan el anhelo de un futuro de paz y la reivindicación de la memoria de las víctimas. El 9 de abril de 1948 marcó un antes y un después en la historia de Colombia, cuando Jorge Eliezer Gaitán, destacado miembro y líder del Partido Liberal Colombiano, fue asesinado. Este hecho no solo desencadenó un episodio de violencia y caos conocido como el Bogotazo, sino que también profundizó la división social, política y económica del país. La prematura desaparición
de Gaitán, quien se perfilaba como un prometedor candidato presidencial, dejó un vacío en las esperanzas de cambio de los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana. Gaitán era ampliamente reconocido por su excepcional habilidad como orador y por su firme compromiso con las causas populares, aspecto que se evidenció en su participación en debates significativos como el de la masacre de las bananeras en 1928. Su carrera política incluyó roles como alcalde de Bogotá, ministro de Educación y Trabajo y además de varios periodos como congresista, con la fundación de medios alternativos como el periódico Jornada y su consolidación como la figura central del Partido Liberal. Gaitán aspiraba a transformaciones profundas en el país. Sin embargo, su asesinato no solo truncó estas aspiraciones, sino que también desató el Bogotazo, una revuelta que incendió la capital y exacerbó un periodo de enfrentamientos conocido como la violencia, llevando a Colombia a uno de los capítulos más oscuros de su historia contemporánea. El Bogotazo no fue solo violencia desmedida, representó el clamor de un pueblo dividido por las desigualdades. El impacto del Bogotazo se extendió más allá de las inmediatas manifestaciones de duelo y protesta, provocando una profunda crisis nacional. La muerte de Gaitán no fue simplemente la pérdida de un líder político, representó el desmoronamiento de las expectativas de un cambio significativo para amplios sectores de la población. Ese día la violencia se apoderó de Bogotá, transformando sus calles en escenarios de confrontación que resultaron en la muerte y el desplazamiento de cientos de miles de colombianos, así como en la destrucción parcial de la capital. Esta tragedia no solo arrojó luz sobre las divisiones existentes en la sociedad colombiana, sino que también profundizó las heridas de un país marcado por desigualdades profundas sociales. Espere más noticias en Noticias Colombia TV. Suscríbete a Noticias Colombia TV y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos reportes. Suscríbete.